Hoy vamos a tener la primera parte de un tema realmente especial. Un tema que tiene que ver muchísimo con esto que veis aquí. Diréis, ¿con una piedra? Esto es algo más que una piedra. Es algo que tiene que ver directamente con los misterios de Babilonia. Sí, con los misterios de Babilonia. Pero que también tiene que ver con la mismísima palabra de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Parece una contradicción? Vamos a ver cómo, precisamente de contradicción, nada de nada. Como os decía, empezamos un ciclo temático que tiene que ver con los misterios de Babilonia. Quizás alguno se preguntará, bueno, esto es una cosa del pasado, ¿no? Sí, es una cosa del pasado, de un pasado bastante lejano, pero que vamos a ver cómo ese pasado tan lejano tiene algo que va dejando rastro a través de lo largo de la historia y que llega hasta nuestros días e incluso va a llegar más allá. Hoy va a ser, en definitiva, un poco una introducción para situarnos, para partir de los inicios de este tema. Con lo cual deberemos ir directamente a algo que es totalmente básico, para llegar a comprender lo que muchos están desconociendo aún. Y es esto: antes del diluvio, ¿qué llegó a acontecer? Algunas personas dudan, ¿existió el diluvio universal? Sí, existió. Y lo que habéis visto que llevaba en mis manos era una piedra, pero una piedra muy especial. Tenía que ver precisamente con esta imagen que estáis viendo aquí. Tenía que ver con el arca de Noé. Todos sabéis que cuando estuvimos de expedición en el monte Ararat, en Turquía, en la zona de Armenia, pudimos traernos un trozo de algo que mucha gente puede considerar una simple piedra, pero que después de analizarla pudimos demostrar cómo realmente no era una piedra en sí, sino que era madera petrificada. Bien, ya sabéis que no me voy a extender sobre esto porque ya lo pudimos mostrar en vídeos, los análisis que llegamos a hacer, todas las pruebas, y es más, en un futuro próximo espero poder presentaros incluso imágenes inéditas de cuando estuvimos allí, filmaciones que aún jamás hemos mostrado en público. Y creo que vale la pena verlas. A pesar de todo, con todo ello, quiero indicaros que hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Un antes del diluvio y un postdiluvio. ¿Qué aconteció antes? ¿Por qué precisamente hemos de mostrar y empezar por la situación antes del diluvio? ¿Cómo estaba el mundo? ¿Qué había en él? Pues es necesario saber esto,
porque si no partimos desde aquí, no entenderemos absolutamente nada de lo que viene después. Bueno, quizás algo, pero desde luego nos perderíamos la base esencial para poder determinar de dónde llegan a surgir esas creencias que fueron tan impresionantes de Babilonia y en Babilonia, que llegaron no solo a esa zona, sino que abarcaron prácticamente al mundo entero, y de la cual muchísimas civilizaciones, culturas, durante años y años transcurridos, han seguido bebiendo de esas mismas creencias. Esto lo iremos mostrando a lo largo de muchas conferencias que iremos presentando si Dios quiere. Pero una vez más os digo, si no partimos de antes del diluvio, nos vamos a quedar sin la base fundamental para entender el resto. Y sobre todo por una gran equiparación que tiene ese tiempo con el nuestro. Vamos ya sin más a situarnos. Y como no, lo hacemos cogiendo la Biblia y empezando en el capítulo 6 del libro de los Orígenes, Génesis. Leamos qué nos llega a decir aquí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Me detengo aquí una vez más para comentar algo que ya hemos mostrado a lo largo de otras temáticas. Viene una situación donde hay la creación, Adán y Eva pecan y tienen unos hijos. Estos, a su vez, no todos siguen el camino del Señor. Solo hay un linaje que es el que lo sigue, y es la línea a través del hijo llamado Set, el hijo conocido como el de la restitución, el que fue precisamente restitución porque Abel fue asesinado por su hermano Caín. Y siguió en esa misma línea de Abel, de ser justo, de hacer las cosas como Dios quería. Pero no así Caín, ni otros hermanos y hermanas que tuvieron posteriormente, y que fueron los que se fueron multiplicando por la tierra. Pero llega un momento en que estas dos ramificaciones, entre los que siguen lo que Dios quiere y los que no están juntos, sino que desde los inicios unos se apartan de otros. Solo hay unos que siguen lo de Dios, los otros se extienden mucho más. ¿Y qué llega a acontecer? Pues llega un punto en el cual precisamente los que seguían lo que Dios quería, esos conocidos como hijos de Dios, se fijan también en los conocidos como hijas de los hombres que no seguían la verdad de Dios, que eran mayoría, y empiezan a hacer ¿qué? A juntarse con ellas. Y a partir de aquí, la línea divisoria entre unos y otros se tambalea, prácticamente se deshace, se rompe. He de aclarar que cuando este texto aparece aquí, para nada nos está diciendo que los ángeles caídos, como hijos de Dios, llegan a la tierra, ven mujeres hermosas, tienen sexo con ellas y de ahí salen los famosos gigantes de la tierra. Esto es una absurdez absoluta y total. Esto no fue así. Y si no entendemos eso, perderemos todo lo que viene después. Si tenéis dudas, mirad todos los temas que presentamos sobre los antediluvianos, puertas dimensionales, de todo esto estuvimos tratando ya. Vamos a ver qué sucede cuando unos y otros se juntan así. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. También quizás me podría detener un poco para comentar este simple texto. Una vez más queda claro cómo Dios le dice a Noé que habría solo 120 años de margen, desde que él ve esta situación hasta que dice, hasta allí habréis llegado. 120 años de margen. Curiosamente, 120 años, ni uno más ni uno menos.
Y si queréis saber por qué se da esta cifra precisamente, podéis ver todos los temas que hemos presentado sobre ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Porque vais a ver el por qué precisamente Dios ya en esa época mostró solo 120 años de margen para que el mundo pudiese situarse otra vez en razón y poder ser salvo. Ya sabéis cómo continúa la historia, ¿no? Bien, pues dice que no contendría su espíritu con el del hombre para siempre. Habría un punto y final a esos tiempos que veremos cómo nos los describe aquí. Y recordad, hay unas palabras de Jesús referente a esa situación que al final de la conferencia de hoy vamos a ver. Mirad cómo ahora nos añade, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mirad cómo el texto por sí solo se explica de lo que antes estábamos comentando. ¿Cuándo hubo gigantes? ¿Solo a partir de que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres? No, eso es falso. Interpretar eso adrede es prácticamente, ya lo veis, ir contra la palabra de Dios. El texto es clarísimo, había gigantes en la tierra en aquellos días, pero también ¿cuándo? Después que se llegaron unos con otras. Por eso queda claro, no podemos decir que es solo a partir de ese momento, porque en esos momentos, en esos tiempos, todos eran gigantes en la tierra, porque no eran como nosotros, eran gente de una proporción de altura tremenda, de unos 4 metros, aproximadamente, más o menos. Y todo eso ya lo mostramos. Pero una vez más, fijémonos, el propio texto bíblico nos da la explicación de cada cosa. Si nosotros nos apartamos para hacerle decir lo que queremos, estamos malinterpretando la palabra de Dios y llevando a otros a confusión. Sigue diciendo aquí que estos gigantes fueron valientes en la antigüedad, varones de renombre. Quiere decir que, desde luego, algo muy importante deberían haber hecho para ser varones de renombre. Y mirad qué nos llega a decir. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Habían buenos pensamientos? ¿Ganas de hacer bien las cosas como Dios manda? Todo lo contrario. Esa era la situación, una maldad extrema. Y este texto debemos recordarlo, porque veremos al final unas palabras de Jesús. Y nos sigue diciendo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ya sabéis que ese arrepentimiento de Jehová no es el mismo arrepentimiento que el nuestro. Tiene otra connotación. Él ha visto qué ha sucedido, cómo todo se ha ido de mal en peor por la situación del pecado, y dice, pues hay que solucionar esto. Y le dolió haber creado al hombre, viendo la maldad que se había generado, pero él ya sabía que todo esto acontecería. Por tanto, su arrepentimiento no puede ser como el nuestro, que no sabemos las cosas, lo hacemos mal y después hemos de rectificar. Dios lo hizo todo bien, pero alguien estropeó ese plan, esa buena producción que hizo en su creación, y fue el mismo Satanás. Y a partir de allí, ¿qué hizo con la transgresión de Adán y Eva? Llevar al mundo a la perdición, porque todos quedaron retratados ya en su genética con esa tendencia hacia el mal, y pocos había que se mantenían firmes en la fe dada al mismísimo Adán. ¿Y qué va sucediendo después? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Aquí se introduce un personaje que es vital, Noé, y va a ser del cual partiremos para entender todo el resto de cosas que irán aconteciendo.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era un hombre justo, ya lo veis. Su descripción es clarísima. Pero sucedió algo con Noé. Y engendró Noé 3 hijos. A Sem, a Cam y a Jafet. Sobre ellos va a versar ya prácticamente la continuación de esta temática. No la de hoy, la de los siguientes días. Pero fijaos cómo se cita 3 de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, por nombre. Ya veremos cuál es la consecuencia de todo esto. ¿Qué surge de estos 3 hijos? ¿Hacia dónde se dirige cada uno de ellos? ¿Cuál sigue al Señor y cuál no? Todo eso va a ser vital para entender los misterios de Babilonia. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Fijaos que nos lo vuelve a remarcar, la tierra estaba fatal. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra estaba llena de violencia a causa de ellos, porque se habían apartado totalmente de la voluntad divina, y todo lo que hacían era para mal, y eso afectaba a toda la creación. ¿Y qué le dice entonces Dios a Noé? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Una vez más, he de remitiros a esos temas que estuvimos presentando ya hace tiempo, en el cual estuvimos mostrando todo el tema de la madera de gofer, todo el tema de la brea, lo estuvimos presentando con nuestro compañero hermano Ángel, y que allí quedó muy claro, esa brea de color rojo sirvió para calafatear el arca por dentro y por fuera. La apariencia de esa arca no es como la veis, por ejemplo, en la imagen que hay a mi espalda, como si fuera sencillamente de color de un tipo de madera. Se veía completamente roja, roja como sangre, por dentro y por fuera. Recordad que esto tenía una significación. El arca, aparte de ser literalmente un medio de salvación para esas pocas personas que entraron allí, era un tipo, un símbolo a lo largo del tiempo sobre el mismísimo Jesús, que sería la salvación para todos los que aceptaran su sacrificio, el derramamiento de su sangre, el perdón que nos da a través de su muerte. Cada detalle tiene algo que ver. Lo que aconteció antes, en esos tiempos, tiene una significación especial y debemos conocerlo, porque es vital también para entender muchísimas más cosas del plan de salvación de Dios con el hombre. Mirad qué más nos va diciendo ahora. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Sobre todo esto ya no voy a entrar en detalles porque ya lo hemos ido presentando también. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Bueno, sí que quiero comentaros algo. Cuando nosotros estuvimos en Ararat, nosotros no llevábamos un escáner de profundidad. Pero pocos días después de irnos nosotros, fue alguien a ese lugar. Fue la viuda de Ron Wyatt, la persona que prácticamente es considerado como el descubridor de esa arca. ¿Y qué hicieron? Ella, junto a una expedición, con algunas personas que conozco personalmente, estuvieron en ese lugar con un escáner de profundidad. Y sabéis, ellos me mostraron cuando estuve haciendo conferencias por Estados Unidos, que pude estar con alguno de ellos, las imágenes extraídas precisamente de allí.
Y sabéis, en ese lugar, en ese arca, aún hay 3 pisos. 3 pisos aún están allí, tal como la Biblia describía. Y eso no es ciencia ficción. Y a todos aquellos que prefieren pensar que esa formación rocosa y de arena casualmente coincide con las medidas y forma del arca de Noé, señores, dejad de mentir, porque las pruebas están y hay que mostrarlas al mundo, en vez de negarlas, esconderlas, y por si fuera poco, decir que estos son mitos. Evidentemente, si todo esto se muestra y se acepta a nivel público, ¿qué sucede? Pues que toda la teoría de la evolución se va al agua en un momento, y nunca mejor dicho, se va al agua, porque el agua del diluvio la echa totalmente por tierra. Pero no interesa. Como no le interesa también a alguna gran religión que va a ser prácticamente el centro de todo lo que vamos a exponer, no ahora, pero de aquí a unas conferencias más adelante. Una religión que niega precisamente el relato bíblico tal cual, que dice que estos son mitos, que no sucedió. Y es una religión, la más importante dentro del mundo llamado cristiano. Pero bien, continuemos con la lectura del texto para ir situándonos. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿A cuántos equivalían entonces? Pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? Empezad a contar. Dice que entra Noé, entra su esposa, entran sus hijos, que son 3, y las esposas de sus hijos. Total son 8 personas. Es curioso, ¿eh? Precisamente el número 8. Ya sabéis con la significación que esto tiene sobre eternidad, en definitiva. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Cuando os he estado diciendo lo del 8 y la eternidad, con esto os estoy haciendo una comparativa sobre los milenios en la tierra. Una vez más, si no sabéis de qué va, mirad todos los temas en orden presentados sobre hay fecha para el retorno de Cristo, y todos los otros que estuve presentando en otras partes de España, en otras localidades, y también en países del extranjero, donde vais a ver cómo precisamente todos los datos que se van presentando son sorprendentes cuando sabemos todo esto y su significado. Y bien, ¿qué hacen? Empiezan a entrar los animales al arca. O al menos ahora, de momento, es lo que le dice que es lo que iba a pasar. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, por tanto se iban a salvar. Macho y hembra serán. ¿Por qué macho y hembra? Bueno, pues es muy fácil. Si solo entraran machos, si solo entraban hembras, ¿se podían reproducir? No. Entonces, da igual si se hubiesen salvado por un periodo de 1 año. ¿Y después qué? Se acaban las especies. Si solo hubiese entrado Noé y sus hijos, ¿hubiesen podido preservar la raza humana? No. Si hubiesen entrado solo las mujeres, tampoco. ¿Os dais cuenta cómo en el orden divino va en pareja, hombre y mujer? Y en animales exactamente igual, macho-hembra, salvo los hermafroditas, por supuesto. ¿No captamos nada en todo esto? Recordemos, la tierra llena de violencia, la gente con pensamientos hacia el mal. ¿Qué sucede ahora? ¿No se está cambiando el orden establecido por Dios? Si ese orden establecido por Dios se corta, ¿qué sucede? Se acaban las especies, en animales y en humanos. Ah, claro, ahora hay métodos para que las cosas puedan ser distintas, ¿sí? Pero aunque se prescinda del hombre,
se necesita un semen, ¿eh? Si no, no hay fertilidad. ¿Y en las mujeres? Pues igual. ¿Os dais cuenta? Como hay alguien que le interesa cambiar el orden de cosas para que el fin llegue de una forma total también. Pues mirad, aún continuamos. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Una vez más dicen para que tengan vida. Si son macho y hembra tendrán vida, se salvarán y evidentemente se reproducirán. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Fijaos que dice de todo alimento que se come, no dice de cualquier cosa. ¿Por qué indica que se come? Pues porque evidentemente no todo podía ser considerado alimento. Pero debían almacenarlo. ¿Por qué? Pues evidentemente con la palabra almacénalo ya estaba denotando que esa situación de ese diluvio y estar dentro del arca no sería para estar 4 días precisamente. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo. Y en el capítulo 7 hasta el versículo 5 nos dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Había muchos de justos? Bueno, aquí nos dice que de momento el que era justo era Noé. Ya sabemos que hubo otras personas que recibieron el llamado de Noé y de otras personas que colaboraron con Noé y fallecieron antes del diluvio por misericordia de Dios. Pero hubo unos que fueron los que entraron en el arca. Y entraron allí y no vieron la muerte y consiguieron la salvación. ¿Sabéis que esto es una simbología ya y tipología de los que iban a ser los 144.000 salvos cuando Cristo regrese en 2031? Es lo mismo, ¿eh? Siempre la misma comparativa. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Fijaos la proporción, cómo cambia, ¿eh? De los sanos, de los limpios, 7 parejas. De los declarados no limpios, solo una pareja. Con lo cual, algunos deberían abundar más que otros, por sus funciones respectivas después, por supuesto. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Es evidente, ¿eh? Hacía falta esto para conservar viva la especie. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dice que pasados aún 7 días haría llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. No entró en el arca y empezó a llover enseguida, pasaron 7 días. 7 días de una gran prueba para ellos, ¿eh? En la cual estaban allí dentro por fe. ¿Os imagináis 7 días ahí dentro mientras los de fuera riéndose y mofándose porque seguía haciendo sol y no había ni una nube? No había llovido nunca. Y decir que iba a llover, que iba a suceder y pasaría 120 años precisamente desde que le fue dada esa instrucción a Noé, imaginaos cuando se habían cumplido esos 120 años y ellos 8 allí dentro con los animalitos y los de fuera riéndose. ¿Dónde está vuestra lluvia? ¿Vais a ser salvos? Pues esa mofa duró poco, porque 7 días después aconteció lo que estaba previsto. Y ya veis, 40 días y 40 noches de lluvia, casi nada. ¿Qué sucedería? Raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. No iba a quedar nadie. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. A todo. No falló en nada. Fue fiel hasta ese mismísimo momento. Son lecciones para aprender por parte nuestra.
Y quizás ahora diréis, bueno, ¿y por qué hablas de todo esto? ¿Qué tiene que ver con los misterios de Babilonia? Pues ahora empezaremos ya a adentrarnos un poco en todo ello. Primero, una cita de Ellen White sobre el conocimiento de Dios antes del diluvio. Esto es básico, porque hay muchas personas que creen que en esos tiempos, si había tanta maldad, es que la gente ya no creía en Dios. ¿Puede ser eso así? Mirad qué nos dice. En este libro, una matutina, una meditación matinal, desde el corazón, aparece esto del 8 de diciembre. El fin de la paciencia es el título que lleva. Y un versículo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. En los días de Noé, no toda la gente era idólatra y pagana, en el sentido pleno de la palabra. Fijaos qué descripción nos está haciendo. No toda la gente que había en ese entonces, y según los cálculos parece ser que había la misma cantidad de población mundial que viene a haber ahora. Sí, porque claro, eran personas que vivían muchísimos años. ¿Y qué hacían? Pues tenían muchos hijos. ¿Y qué hacían? Pues extenderse. Pero, ¿eran todos paganos? No. No todos eran idólatras y paganos. ¿Pero eso qué quiere decir? Que ya había idolatría y paganismo. Pero no todos. Dice en el sentido pleno de la palabra, no toda la gente era así. Y mirad qué nos dice ahora. El grupo que profesaba un conocimiento de Dios era el que tenía la mayor influencia y tomaba la delantera en minimizar las palabras que les eran habladas por Noé. Por tanto, ¿quiénes eran los que le empezaban a poner las trabas? Los que profesaban tener un conocimiento de Dios. Gente que era creyente. Creyentes en Dios, no idólatras y paganos como otros, no, gente que creía, como el mismo Noé. Pero en cambio, ya empezaban a minimizar las palabras de Noé. Con lo cual, fijaos, ¿quién era su peor enemigo? ¿Quiénes eran? Los infieles, los paganos, los idólatras, eran los mismos creyentes, los que teóricamente creían lo mismo que él. ¿La historia se repite? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? ¿Sabéis esa cita? Bueno, mirad qué más nos dice. No solo rechazaron ellos el mensaje del fiel pregonero de justicia, sino que, como su amo el diablo, buscaban todo medio posible para prevenir que otros creyeran y fueran obedientes a Dios. Es una cita impresionante, ¿eh? No se contentaban ellos en hacer esa labor diabólica de posicionarse en contra, sino que buscaban todo medio posible para que otros, ese mensaje, no les llegara, prevenir que otros creyeran y fueran obedientes a Dios. No iba con un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? En el primer momento en que Noé recibe el mensaje de destrucción, Noé recibe que va a durar 120 años y vendrá un diluvio. ¿Y qué iba a hacer al año siguiente? Decir que quedaban 119 años y venía el diluvio. Y así sucesivamente. Pues había gente creyente que decir que en tal año iba a haber el diluvio, la destrucción, el fin, no querían aceptarlo y eran creyentes. Y no se conformaban solo con su labor diabólica para ellos mismos, sino que iban preveniendo a los otros que no creyeran ni fueran obedientes a Dios, con el mensaje del pregonero fiel que era Noé. ¿No se repite la historia con el retorno de Cristo? Mientras Noé hacía sonar la nota de advertencia por la inminente destrucción de aquella generación, era su día de oportunidad y privilegio para ser sabios para salvación. ¿Y qué sucede ahora? Jesús tiene que volver pronto, muy pronto, y hay la misma oposición. Y no solo eso, ¿qué debe suceder mientras? Pues que están teniendo la oportunidad y el privilegio para ser sabios para la salvación. ¿Y qué están haciendo muchos? Lo mismo que esos antediluvianos. Pero entregaron su mente al control de Satanás en lugar de Dios,
y Él los engañó tal como engañó a nuestros primeros padres. Y se creían pueblo de Dios, ¿eh? Y los engañó Satanás porque no aceptaron el mensaje del pregonero fiel. Y seguían creyendo que estaban con Dios. Impresionante, ¿eh? El mundo antes del diluvio razonó que las leyes de la naturaleza se habían mantenido fijas durante siglos. Las estaciones regresaban en su orden. Los ríos y los manantiales nunca habían sobrepasado sus límites, sino que habían llevado sus aguas al imponente mar sin percance. Decretos firmes habían impedido que las aguas rebasaran sus cauces, pero estas razones no reconocían la mano que había aquietado las aguas, diciéndoles: hasta aquí pueden llegar y no más. Razonaban en ese entonces como ahora, como si la naturaleza estuviera por encima del Dios de la naturaleza, y que sus sendas estuviesen fijadas de tal manera que ni siquiera Dios podía cambiarlas, lo que hacía que en las mentes del mundo los mensajes de advertencia de Dios fueran un delirio, un gran engaño. Porque si el mensaje de Noé era correcto, la naturaleza tendría que desviarse de su curso prefijado. ¿Sabéis? Cuando vi estas tres palabras, un gran engaño, una vez más recordé por qué le habíamos puesto a toda esta serie de conferencias desde hace más de 10 años el título del gran engaño. Porque hay un gran engaño al final de los tiempos, Satanás haciéndose pasar por Jesús, pero todo el resto de grandes engaños y engaños en general van a llevar hasta ese. Y el mundo se va a perder. Porque el sistema tal cual hay en la actualidad, que todo el mundo dice, bueno, siempre ha pasado lo mismo y al final nada de nada, Jesús no vuelve, tardará a saber cuánto, pues resulta que la situación sigue siendo la misma. ¿Y cuánta gente va a caer en ese gran engaño de creerse que todo sigue exactamente igual como siempre, durante siglos y siglos? Y tantos también a nivel de ciencia. Antes no creían que podía llover, es imposible. Y ahora no creen en muchas cosas de las que estamos mostrando que rompen esquemas. La naturaleza humana en los días de Noé, sin la influencia del Espíritu de Dios, es la misma que en nuestros días. En sus aseveraciones y representaciones, Jesús reconoce el Génesis como palabras inspiradas. Qué interesante, ¿eh? Jesús reconoce el Génesis como palabras inspiradas, porque Él llegó a hablar de Adán, llegó a hablar de Noé, todo está en el Génesis. Y ahora resulta que los propios creyentes ya dicen que Adán y Eva no existieron, que Noé es un cuento chino. Es curioso, porque los chinos también hablan del tema de Noé, ¿eh? Es curioso. Y tantas cosas más por el estilo. Que el diluvio, impensable, que no existió el arca de Noé, ni de casualidad. Y lo peor es que lo están diciendo muchos creyentes que se dicen pueblo de Dios. Pues cambia la situación. Una vez más, la historia se sigue repitiendo. Jesús reconoció la autenticidad absoluta del relato del Génesis. No dijo que eran mitos, lo dejó muy claro que era todo verídico, tal cual. Y ahora se niegan las palabras del mismísimo Jesús. Impresionante. Muchos admiten que el Nuevo Testamento es divino, en tanto que no muestran ninguna consideración especial por las escrituras del Antiguo Testamento. Pero estos dos grandes libros no pueden divorciarse. Y esto está sucediendo. El Antiguo Testamento, esto ya no, nada. El Nuevo Testamento, sí, porque es muy bonito, habla de las historias de Jesús y cómo el apóstol Pablo va predicando, y Juan y Pedro, pero el Antiguo Testamento, eso, cuentos de viejas. Jesús le dio toda la credibilidad. ¿Y nosotros vamos a negar a Jesús? Porque no quedamos bien con el mundo si decimos eso, porque allí hay cosas muy crudas que acontecieron y no interesa aceptar, porque tampoco saben qué explicación darle.
Y nos sigue diciendo ahora, los apóstoles inspirados que escribieron el Nuevo Testamento continuamente llevan los pensamientos de los estudiosos de las Escrituras al Antiguo Testamento. Y esto es una verdad absoluta. Si vosotros miráis las palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento y de Jesús, ¿hacen referencia a quién? ¿A qué textos? Pues muchos de ellos al Antiguo Testamento. El mismísimo libro del Apocalipsis está repleto de textos del Antiguo Testamento y connotaciones que allí aparecen. Y mirad ahora, Cristo lleva la mente de todas las generaciones, presentes y futuras, al Antiguo Testamento. ¿Por qué será? Porque allí hay una enseñanza vital para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y si no entendemos eso, no entendemos nada. Se refiere a Noé como una persona literal que vivió realmente. Se refiere al diluvio como un hecho histórico. Muestra la descripción de aquella generación como característica de esta era, sí, de la nuestra. ¿Por qué creéis que no interesa reconocer el relato del Antiguo Testamento de Noé? De la maldad que había entonces, del diluvio, de la destrucción y de la salvación que se ofrecía. Porque si se reconoce eso, y se sabe qué acontecía en esos tiempos, y vemos qué pasa ahora, veremos cómo la historia está a punto de repetirse. Pero esta vez no habrá destrucción por diluvio universal, habrá destrucción por fuego en la venida de Cristo. Eso no interesa, ¿verdad? No interesa denunciar todo lo que está aconteciendo a nivel sexual, a nivel de asesinatos, a nivel de tantas cosas, de 1001 perversiones de la ley de Dios. Claro, eso no interesa. Algunas cosas quizás. Por eso se está desechando el relato bíblico. La verdad y la vida ha anticipado los interrogantes y las dudas de hombres y mujeres respecto del Antiguo Testamento y lo pronunció divino. La verdad y la vida, que es Cristo, Él lo dejó muy claro. Allí está todo escrito para nuestra salvación. No solo es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también. Bien, este es el panorama de la época y la certeza que Jesús le da al mismo Noé. Pero atención a esto, que diréis, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Ya existían las sociedades secretas en los tiempos antediluvianos? Fijaos que el tema va de los misterios de Babilonia. Si nosotros nos centramos solo en algunas cosas, no vamos a entender el cuadro completo. Hemos hablado mucho de sociedades secretas en nuestras conferencias. La primera prácticamente ya la dedicamos precisamente a las sociedades secretas, masonería incluida, porque no todo es cuestión de masonería. Pero, ¿alguien se ha planteado si las sociedades secretas ya existían antes del diluvio? ¿O es solo una cosa postdiluviana? Estoy hablando de gente creyente en el diluvio, claro, porque los no creyentes ya ni se lo plantean. Pues mirad, atención a esta cita de Ellen White, porque no tiene desperdicio. Y va a ser la base del punto de partida junto a ese texto bíblico que hemos visto, de Génesis, capítulos 6 y 7 y demás que vendrán, para entender los misterios de Babilonia. Mirad que aparece en el manuscrito 149 del 26 de octubre de 1898. Antes del diluvio, la verdad fue presentada por hombres justos. Set, Enoc, Noé, Matusalén y otros mantuvieron el conocimiento de Dios continuamente ante el mundo. Pero la gente despreciaba la verdad, al igual que la desprecian hoy. Las maquinaciones de sus corazones eran malas, y de continuo solamente al mal. Las sociedades secretas fueron formadas para trabajar en la oscuridad, para hacer violencia. Y el Señor destruyó esa raza longeva a través del diluvio. Señores, lo que acabo de leeros es
una cita esencial para entenderlo todo. Primero nos dice que hubo todo un linaje que siguieron en la verdad, Set, Enoc, Noé, Matusalén, y otros más. Estaban fieles, dando el conocimiento de Dios al mundo, la advertencia también del fin, colaborando con ¿quién? Con el mismo Noé. Pero ¿qué sucede? La gente despreciaba la verdad lo mismo que hoy, igual. Y las maquinaciones solo eran hacia el mal. Pero cuando añade esta frase, las sociedades secretas fueron formadas para trabajar en la oscuridad para hacer violencia, nos está dando una comprensión de si es lo mismo que antes ahora, quiénes son los que están moviendo a este mundo para que se llene de violencia. ¿Solo es porque las personas son más malas de por sí? Bueno, evidentemente la carga del pecado de 6000 años de historia está destrozando a la humanidad, por supuesto, porque cada vez nuestra tendencia al mal va siendo superior y nuestras fuerzas para resistirlo más débiles si no contamos plenamente con Dios. Pero hay alguien que mueve unos hilos por detrás para llevar al mundo, y digo al mundo entero, a través de sus oscuros hilos que lo mueven todo tras bambalinas, para conseguir llenar la tierra de violencia, para conseguir una serie de objetivos que buscan. Antes aconteció, ahora también. Cuando hablamos de sociedades secretas, no estamos hablando de, mira, unos que se reúnen en una salita allí cada X tiempo y tienen un poco de charlas, no hablan de política ni de no sé qué. Sí, estoy refiriéndome a la masonería. Ellas tienen implicación en todo esto. Evidentemente, cuanto más arriba, mucho más. Pero hay otro tipo de sociedades secretas que están plenamente vinculadas al tema religioso y teóricamente cristiano, pero que se mueven en el ámbito más oscuro de todos y que están trabajando por todos los medios y con gran economía detrás para llevar a las mentes de las personas, para introducirles una serie de conceptos que acepten lo malo como lo bueno y lo bueno como lo malo. Eso sí, aparentemente no es así, por delante, pero por detrás trabajan para esto. ¿Qué había en esos tiempos? ¿Lo recordáis? Los textos bíblicos son muy claros, y Jesús también lo dijo. Lo mismo de antes está aconteciendo ahora. Las sociedades secretas promovieron un gran mal en la tierra. Pero hay más, hay otras citas del lenguaje que no son muy claras. Y en esas citas habla de algo que hacían en esa época y era la manipulación genética. Alguien estaba promoviendo por detrás, a través de sociedades secretas, que esas cosas se hicieran. ¿Por qué? Porque habría una manipulación tal que llegaría a hacer aberraciones en toda la creación. Y sabéis, Ellen White dijo, cuando se llegue al mismo momento que entonces, de lo que ya hacían los antediluvianos, volverá el fin. ¿No está pasando ahora ya lo mismo? Por eso nos quedan 13 años y pico. Porque la situación está llegando a ser prácticamente igual. Y toda la tierra llena de violencia. ¿No lo estamos viendo cada día? Pues preparaos porque aún será peor. Porque como en los días de Noé el mal se iba acrecentando cada año que pasaba, a pesar de que estaban avisados del tiempo que quedaba. El mundo sigue con la suya. Solo algunos iban reaccionando. Ahora lo mismo. Y el Señor destruyó esa raza longeva que vivían tantos años y que eran tan fuertes, tan enormes y tan potentes mentalmente, pero que de sabios en el conocimiento de Dios lo fueron muy poco. Tenían una apariencia de conocimiento, pero no vivían la fe. La apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella, lo mismo que ahora. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues ya os lo podéis imaginar, ¿verdad? Bien, si no entendemos en qué se basan las sociedades secretas, no entenderemos nada de los misterios de Babilonia.
pero no entenderemos nada de qué organización religiosa que se dice cristiana está plenamente imbuida de los mismos conocimientos de estas sociedades secretas, que participan exactamente de lo mismo, pero que por desgracia la mayor parte de sus fieles no tienen ni idea. Pues todo eso lo iremos demostrando paso a paso a partir de aquí. Y desde luego os digo que hay cosas que vamos a mostrar que no tienen desperdicio. Recordad estas palabras de Jesús, Mateo 24, del 37 al 39, que nos dicen: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, esto habla de divorcios también, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El mismo Jesús estaba anunciando su retorno, y en una situación exactamente igual que los días de Noé. No era un mito, no era solo una enseñanza simbólica, era una cuestión literal que aconteció y nos sirve de reflejo para el retorno de Cristo. Pero que si no sabemos que en todo eso se movían sociedades secretas, que estaban trabajando con misterios, que evidentemente esos misterios no provenían de Dios, no vamos a entender nada de nada. Antes he empezado la conferencia con una piedra en la mano. Lo próximo que vamos a ver es a partir ya de esta escena, cuando las aguas cubren la tierra. ¿Y qué sucede cuando todo eso termina? Porque va a ser ya el desenlace de entender de dónde surgen esos misterios de Babilonia. Ya sabéis que en Babilonia no era antes del diluvio, fue posterior. Pero algo se arrastraba de antes del diluvio. ¿Habéis visto sociedades secretas? Alguien participó de ello y alguien transfirió esos conocimientos después del diluvio. Eso lo iremos viendo. Pero no quiero terminar sin antes mostraros precisamente esto, para que lo veáis de cerca. Esta es la cubierta o un trozo de la cubierta del arca de Noé. Cubierta aún de líquenes. Parece un trozo de piedra, ¿verdad? Pero ya sabéis que cuando estuvimos haciendo todas esas pruebas, pudimos mostrar al mundo que esto es madera petrificada. Una vez más, la Biblia no miente, y esta piedra no es piedra. Es la prueba que hubo un diluvio. Es la prueba que el mundo necesita una vez más pensar y decir, si eso pasó, ¿no habrá la venida de Jesús en breve? Los misterios de Babilonia llegaron a adentrarse bajo estas mismas piedras, bajo esta misma madera, dentro de la mismísima arca de Noé. ¿Quién la introdujo allí? ¿Quién introdujo esos misterios que después pasaron a ser, saliendo de ese lugar, los misterios de Babilonia? Pues vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia que nos va a dejar indiferentes. Próximamente, la continuación. Que Dios os bendiga.